Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por sumarse. Bienvenidos a este encuentro de Networking y Desarrollo Profesional organizado por la Maestría en Finanzas. El objetivo de esta reunión es compartir con tres muy destacados profesionales. Hoy tenemos un panel de lujo que van a compartir su trayectoria laboral y contar un poco cómo es trabajar en el área de Asset Management y cuáles son las habilidades que se ponen en juego. Así que la idea es que, bueno, Gustavo, Lionel y Juan Martín puedan compartir con nosotros sus experiencias, romper algunos paradigmas, brindarles algunos consejos. Así que les agradecemos mucho a ellos por acompañarnos hoy y a ustedes por compartir este espacio. Así que bueno, le paso la palabra a Gustavo. La idea es que hablen un ratito cada uno y después sí abrir a preguntas. Los protagonistas acá también son ustedes, así que siéntanse libres de compartir sus inquietudes, ya sea por el chat o después habilitaremos un espacio para preguntas. Así que bueno, muchas gracias Gustavo Cañonero por arrancar y contarnos un poco cómo fue tus últimos años y tu recorrido profesional. Bueno, bárbaro. Gracias María, gracias Julio y la familia de Litela por la invitación. A ver, les cuento brevemente la historia y después, en todo caso, con suerte tengamos alguna más interacción que ya vaya dedicado a lo que ustedes quieran escuchar o no. A ver, hace muchos años me recibí de licenciado en Economía en la UBA y empecé a estudiar una maestría de Teoría Económica en el IDES. En ese momento, no sé si era el momento político, mi inclinación después de la dictadura, que me pareció que el IDES era más adecuado de lo que eran las otras ofertas, SEMA y Ditela, un viejo Ditela que no tiene nada que ver con la universidad de hoy. Probablemente sea parte de prurito adolescente o cierta inocencia, pero bueno, esa fue mi salida. Y una vez que, en realidad, estando en la maestría, yo estaba trabajando en el Ministerio de Economía porque me habían invitado uno de los profesores mientras estudiaba. Después, en la maestría, Frenkel y Fanelli me invitaron a sumarme al Centro de Investigación, al CEDES, y desde ahí terminé la maestría y apliqué al doctorado. Por suerte me aceptó MIT y en el principio de los 90 estaba allá. Para quien quería hacer macro internacional era como el mejor lugar del mundo, al menos en mi criterio. Era Fisher, Dornbusch, Blanchard, Solow, Krugman, you name it, ¿no? Y muchos otros. Así que fui allá. La verdad que fue una experiencia increíble. Creo que nadie se termina de dar cuenta lo que aporta una experiencia afuera, en una buena universidad, para el futuro de cada uno, en el ámbito profesional, en el ámbito personal también. Sinceramente, si uno tiene la oportunidad y las ganas, lo tiene que hacer. Parece mucho 4 años, a veces más, pero realmente es una inversión que vale muchísimo la pena. Por suerte, MIT tenía fuertes incentivos fuertes para que disciplinarnos y terminar rápido, así que a los 4 años estábamos fuera. Tuve varias entrevistas de las universidades, pero no me convencían del todo. Estaba más para el policy. Así que rápidamente el fondo me invitó a sumarme y acepté. Y estuve 2 años y medio, 3 años en el fondo, que fue una gran experiencia también, tal vez más burocrático de lo que uno hubiese querido, pero ayudó a mí, al menos a mí me ayudó muchísimo a ordenar el macroanálisis, y creo que es algo muy valorado en el ámbito financiero en particular. A mí rápidamente me ofrecen irme a Wall Street, a Salomon Brothers, y era obvio que el background del fondo y el training del fondo para mirar ciertas cosas era muy valorado. Y así empecé la carrera en Wall Street. En realidad, al poco tiempo me ofrecen
irme a otro banco, a Deutsche Bank, donde estuve 20 años y donde pude hacer toda mi carrera. Me dio la oportunidad también de venirme a Buenos Aires a trabajar, cosa que en algún momento quería, me empecé a extrañar un poco. Y eso me permitió hacer todo lo que quería. Lo que fue la carrera en Deutsche fue, yo diría, también muy valiosa, empezando por lo que era mi experiencia de macroanalista, pero rápidamente me di cuenta o di la sensación de que lo valioso en Wall Street es que el macroanálisis tenga una llegada inmediata a la decisión de activos, a la decisión de inversión. Y eso es un salto que no todos los economistas logran hacer. Y por eso los estrategas en Wall Street no necesariamente son economistas, en realidad pueden ser cualquier cosa, pueden ser muy tech, pueden ser muy quant, pueden ser ingenieros, matemáticos y no economistas. Y eso es algo que sí es muy valioso en el mercado, que uno tiene que hacer el intento, más si le gusta un poco el sentirse más cerca de los mercados. Si hay algo que creo que me caracterizó y me ayudó a crecer dentro del banco y dentro del ámbito de la inversión y de mi contacto con los inversores institucionales, era que a pesar de que lo mío era un diagnóstico macroeconómico, siempre trataba de terminar en algo concreto de inversión. Con los riesgos, obviamente, de equivocarse, pero mostrando que había una convicción y que había un entendimiento de que esta forma de ver las cosas podía funcionar. Dos comentarios que para mí fueron muy aleccionadores en mi paso por primera entrevista en Salomon Brothers y después en Deutsche fueron una de un trader que me dijo, vos podés estar mal, podés equivocarte en tu view, pero lo importante es que tu view tenga una consistencia tal que sea valorada, independientemente del resultado. Y eso es fundamental, porque la gente confía en la forma en que uno piensa, tanto más que en el resultado de esa decisión de inversión. Y la otra experiencia que sí fue pues, muy valiosa para mí es de ponerle los parámetros o la métrica de inversión al view macro. El ejemplo de cuando yo empecé en Wall Street, hacía 2 años que se pronosticaba la próxima maxi devaluación de Venezuela. Y era obvio que iba a venir. Pero cuando uno lo pensaba, podían pasar otros 2 años. Entonces, no era el tema que le interesaba al trader de FX, porque no era algo que él podía monetizar, ¿no? Y que para nosotros economistas era un lindo tema a tocar, porque era medio claro, era muy fácil de estar de acuerdo y de tener un view fuerte, pero la dimensión temporal es la que te sacaba del negocio. Entonces, eso me permitió aprender qué temas eran relevantes para la mesa y qué me hacían interesante a mí como interlocutor de la mesa. Así que con eso hice mi carrera en Deutsche, creo que relativamente exitosa. Empecé siendo un economista y terminé siendo el jefe de research de Emerging Markets, tanto estrategia como economía. Que creo que fue una valoración de esta inclinación que yo quería darle a las cosas. Nunca fui el estratega, porque había gente que conocía mucho más de mercados que yo, pero ese no es el punto. El punto es tratar de alcanzar ese conocimiento y esa inclinación. Así que después de eso, ya de regreso a Buenos Aires, más tranquilo, me voy del banco y me asocio con uno de los brokers locales para armar un fondo internacional. Lanzamos un fondo de Latinoamérica que no había en ese momento, y ahí sí me estrené como full PM, ¿no? Como portfolio manager
por completo, obviamente con cierta asistencia de grupos y lo que tenía este broker, pero lanzamos el fondo y tuvo bastante éxito. En realidad ahí lo conocí a Lionel, porque Lionel terminó yendo a trabajar a Templeton para hacer la intermediación un poco del fondo, cuando Templeton se asocia al grupo donde yo estaba para, de alguna manera, catapultar el fondo. Bueno, esa felicidad duró poca, porque al poco tiempo me invitaron a ser vicepresidente del Banco Central, y ahí fui, y ahí se acaban todas las lecciones. Creo que como experiencia es inolvidable en muchos sentidos, en muchas dimensiones, porque es tal vez el sueño del macroeconomista que quiere resolver la vida de la gente y que tiene los instrumentos y tiene el poder. Lo que nadie se da cuenta es que cuando uno llega ahí está muy limitado para usar todo eso, pero creo que ha sido una gran experiencia. Me tocó convivir con un grupo maravilloso. Los últimos meses estábamos con gente del Ditela también, Guido Sandleris y con Vero Rapoport. Teníamos una especie de triunvirato ahí donde nada se hacía si alguno de los tres lo vetaba, y eso daba una gran tranquilidad, porque quería decir que había consistencia y que había que hacerlo, que valía la pena, y eso es clave. Ahí es donde hay una distancia importante con la inversión, con la decisión de inversión, porque el costo del policy making es mucho más abarcativo y penoso que el de la inversión. Cuando yo pensaba que a veces no dormía por posiciones abiertas mientras manejaba mi fondo, era casi el paraíso, mirado en retrospectiva desde la posición del Banco Central, ¿no? Así que después del Central me tomé 2 años de descanso, y me volví a asociar con un grupo para armar un nuevo fondo, esta vez orientado al private banking, pero con la intención de ir construyendo familias de fondos, tratando de mostrar o de generar algo que a mi entender falta en la Argentina, y es un contacto más directo entre el inversor y el fund manager, con alguien que tenga experiencia de mercado internacional y que pueda de alguna manera ofrecerles distintas alternativas de inversión, con conocimiento, pero al mismo tiempo con una experiencia propia que puede ser utilizada en el ámbito que corresponde, ¿no? Entonces, me parece que acá el private banking está muy mal atendido, es enorme por todas las razones que todos conocemos, y le puede dar cabida, trabajo y entretenimiento a muchísima gente que está en este negocio, y creo que hay un ámbito para desarrollar. Entonces, eso es lo que estuve haciendo en estos últimos 2 años, también muy entretenido, tal vez con menos ambiciones que en el pasado, pero con un buen ejercicio para seguir activo lo que se pueda estar, ¿no? Creo que con eso corto y los dejo preguntar si faltaba algo. Genial, mil gracias, Gustavo. No, la verdad que un recorrido muy diverso, muy intenso, y muy interesante. Si te parece bien, seguimos, digamos, con Leonel y con Juan Martín, y después abrimos a preguntas para todos. Buenísimo. Yo sí, creo que yo ya tengo un par, pero bueno, vamos a darles la prioridad a los alumnos. Y bueno, a Lionel, algunos de ustedes ya lo conocen, es profesor, pero además también practitioner, y bueno, lo dejo a él que se presente y cuente un poco cómo fue su experiencia hasta ahora en Asset Management. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, mucho gusto a los oyentes que no me conocen. Bueno, mi nombre es Lionel. Yo también voy a contar un poco, digamos,
voy a hacer un recorrido similar al que hizo Gustavo, pero van a ver que es un lado completamente distinto, digamos, ¿no? Tal vez por el tiempo, el momento en donde nací, y tal vez el distintos tópicos sobre los cuales yo fui trabajando. Pero yo soy economista también de la UBA, en una UBA previa al 2001, digamos, o sea, una carrera de economía previa a finales de los 90, la última parte de los 90, en donde, como sabrán los que son economistas de la UBA en general, son carreras bien orientadas a la función pública, digamos, de carácter bien macroeconomista, pero lo mío siempre era el mercado de capitales. Era la bolsa, en ese momento tal vez la bolsa, ¿no? La idea esta de por ahí películas como Wall Street, o digamos, pensemos en los 90, pensemos en mesas de dinero, eso era lo que a mí realmente me apasionaba. Así que cuando termino la carrera, yo tengo un perfil, bueno, hace 16 años que doy clase en la facultad y muchos de ustedes me conocerán, yo tengo un perfil fuertemente académico, por lo tanto siempre la decisión típica es, bueno, voy a un doctorado, después cuando soy economista voy al doctorado, y la realidad que no era algo mío la academia como única motivación. Sí me atraía, por supuesto, como digo, doy clases, pero la verdad que yo siempre quería transmitir lo mío y hacer mis cosas desde una posición donde yo tenga algún tipo de exposición ejecutiva de algún tipo. Eso fue un poco lo que me motivaba. Así es como hago la maestría en finanzas. Una maestría en finanzas también está Sturzenegger en ese momento en la DITELA, así que entré gracias a una beca parcial también era bastante complicado después del 2001 toda la situación. Y después hago el CFA, ¿no es cierto? Ya de vuelta mi cabeza ya estaba seteada en los mercados de capitales. La verdad que también es interesante decirlo, ya que ustedes están en la facultad, la DITELA fue a través de la bolsa de trabajo por la cual tuve mi primer trabajo en el mercado de capitales. Piensa en el año 2002-2003, había muchos recursos humanos del sistema financiero fuera del mercado porque no tenían trabajo. Era extremadamente difícil conseguir para un economista un trabajo a veces en una mesa de dinero, sobre todo por un economista macroeconómico. Y la verdad que la facultad ahí, por suerte, digamos, después de algunas experiencias previas en sector más corporativo, pude dar mi primer trabajo por allá para el año 2004 en Orígenes FJP. ¿Okay? Ahí arrancó un poco mi carrera. Como digo, mi primer puesto ya estaba apasionado por el tema de las inversiones. La maestría en finanzas me abrió muchísimo la cabeza a descubrir formas nuevas de analizar las inversiones. La carrera de economía me había dado mucho, pero realmente me faltaba un montón, sobre todo el entendimiento del sector privado en particular. Así que bueno, cuando entré en FJP fue para mí como entrar a Disney. Era una cuestión, esas famosas expresiones de y encima me pagan por lo que hago, digamos. Era una sensación de felicidad enorme. Piensen de vuelta después de muchos años de buscar trabajo y no conseguir con el diario, no había internet de la manera que hay ahora, era bastante más complicado. Y bueno, primeros trabajos, imagínense reestructuraciones corporativas, post-2004, 2005, todavía la deuda soberana no había ni siquiera reestructurado el soberano, entra un momento bastante interesante, pero otra vez era un ámbito de discusión de alternativas de inversión y de análisis, etc. También con un mercado de capitales hiper desarrollado para lo que fue Argentina, en donde había equipos de inversiones muy sofisticados. Piensen en un FJP con equipos de inversiones completos, con analistas de renta fija, analistas de renta variable dedicados, portfolio manager de renta fija y renta variable, además de gerente de inversión y operadores de mesa. O sea, eran equipos de 8 o 10 personas, en donde uno, digamos, era muy parecido a las mesas que yo nunca pude conocer, como las mesas de Wall Street, pero eran equipos muy bien armados, realmente muy bien armados. Así que ahí es donde yo empecé a hacer mis experiencias, primero desde la renta fija, después pasé a la renta variable, y ahí algunos insights y tips y cosas que les puedo transmitir. Los distintos activos a los que uno está expuesto en el mercado de capitales tienen particularidades muy diferentes, y los skills que uno necesita para trabajar de un lado y otro son distintos, y a veces despertan cierto interés, digamos, y otros no. O sea, la persona muy orientada a la macroeconomía, no sé si va a disfrutar mucho de hacer análisis de equity, en donde por análisis de equity es más un análisis particular de una empresa y llegar a una proyección contable desde el bottom-up, llamémoslo, mientras que por ahí se van a encontrar con mucho más divertidos haciendo cosas como
curvas de tasa de interés y entendiendo el impacto de la inflación en un mercado de capital, digamos. Van a empezar a ver esas diferencias y creo que los hace clases son bien distintos y requieren, digamos, habilidades muy diferentes. Pero de vuelta, para alguien que le gusta el mercado de capitales, la profesión de Asset Management es bárbara, porque uno está expuesto todo el tiempo a estos securities, a estos activos, en donde uno está en el medio del el exceso de ahorro y el que demanda ese exceso de ahorro. Está intermediando todo el tiempo en ese juego, jugando en ese partido. Así que eso era un poco lo que yo empecé a vivir. De vuelta, un mercado que tenía todos los activos habidos y por haber, con algunas presiones regulatorias, y eso fue lo que también el segundo punto mío, que es mi creciente interés por tratar de buscar cosas en donde la regulación sea cada vez menor. Porque se empieza a percibir la regulación en el mundo de inversiones, se empieza a percibir siempre como un limitante. Tiene sus explicaciones positivas la regulación también, tiene sus explicaciones negativas. Lo cierto es que la regulación era un tema. Entonces yo seguía buscando el crecimiento. A todo esto ya había pasado, digamos, a ser jefe de research, de vuelta, comités de inversiones, muchas compañías multinacionales, digamos, las FJP principales, con equipos internacionales, digamos, donde había mucha rotación de gente y mucha oportunidad de viaje. Y así es como encuentro en determinado momento la posibilidad de pasarme a la compañía de seguros. ¿Por qué lo hice? Porque la compañía de seguros estaba menos regulada que la FJP en ese momento, tenía una naturaleza distinta de la gestión, eso es algo importante también que quiero mencionarles. Usted, digamos, la carrera de Asset Management la pueden hacer desde una perspectiva más de alguien queriendo operar, o una, digamos, más de trading, o pueden pararse más del lado, digamos, de un portfolio manager puro, que para mí, de alguna manera, también es una persona que es como que sistemáticamente tiene que estar trabajando en entender qué es lo que el inversor necesita. Y ese inversor puede ser una persona individual, como un ejercicio de banca privada, hasta una institución como un FJP, que era un fondo de pensiones, y es craquear ese problema, digamos. Uno piensa con lo que hay en el mercado de capitales, cómo hace para resolver y compaginar todo eso y brindar un producto de inversión que sea acorde a la necesidad de ese portafolio, de esa tesorería corporativa, de ese fondo de pensión, de esa compañía de seguros. De vuelta, cuando me paso a la compañía de seguros, dejo de administrar el fondo de terceros, porque la FJP era de plata de otros, paso a administrar los fondos de las compañías de seguros por la estructura legal de la compañía de seguros, son fondos de capital privado, por eso les decía que la regulación era un poquito más laxa, pero, ¿qué me pasa? Nacionalización de FJPs, entonces el próximo objetivo regulatorio se transforma en las compañías de seguros. Y ahí empezamos de vuelta en un camino en donde, digamos, los grifos se empezaron a cerrar continuamente. Desde empezar en la compañía teniendo capacidad de armar, no sé, un 25% de la cartera en un formato, digamos, de activos internacionales diversificado, a empezar a cerrarse los grifos, y tenían que ver de alguna manera con la evolución digamos, de la situación fiscal argentina, que suele tener un correlato en arrastrar al mercado de capitales, digamos, para poder responder a esa necesidad. Entonces, bueno, tengo ahí trabajo en la compañía de seguros, trabajo cerca de 9, 10 años, por muchos años, ahí lo conozco a Juan Martín también, digamos, antes de conocerlo a Gustavo, lo conocía a Juan Martín de esas épocas. Y finalmente, llamémoslo año, ya saliendo para el año 2016, cuando empezó Argentina con el tema Macri, empezaba a tener una visibilidad diferente, me aparece la posibilidad, yo otra vez quería salir por distintas razones, por cuestiones de negocio, por cuestiones de vuelta. La gestión de inversiones en Argentina y sobre todo institucional suele ser complicada por esta simbiosis y relación íntima que uno tiene con el sector público todo el tiempo, y aparece la posibilidad de ir a un fondo internacional. Y ahí es cuando me voy para Franklin Templeton, conozco a Gustavo, digamos, en un proyecto conjunto que lanzó digamos, el broker donde estaba Gustavo conjuntamente con SBS, básicamente con el grupo SBS, con la gente de Franklin. Compartimos un tiempo juntos y, digamos, ¿qué es lo que me dio Franklin? A mí me dio exposición a tener un roce con Latinoamérica, mucho más grande de lo que yo había tenido simplemente manejando desde Argentina
porciones de portafolios, como podía ser en el FJP o en la compañía de seguros de activos globales, pero me dio también de vuelta yo lo que quería era estar en un asset manager de primer, digamos, categoría, porque lo que quería vivir un poco más de cerca era los comités de inversiones, los procesos de inversiones que se daban ahí, que eran los world class. Ahora voy a hacer mencionar un poquito también el tema de procesos de inversiones. Pero la idea fue esa. La verdad que fueron 4 años muy buenos, Argentina en el medio, digamos, aprendizaje de todo tipo, mucha vinculación con reestructuraciones soberanas, varias vueltas después de, digamos, de 10 años volver al ruedo o más, después de 15 años volver al ruedo con reestructuraciones soberanas y provinciales. Uno aprende de todo tipo de cosas, pero la verdad que fue extremadamente interesante y enriquecedor. También tuve la oportunidad durante esos años de gestionar carteras diferentes, carteras más orientadas a asset allocation, en donde la forma de manejar esas inversiones suele ser más global, más general, identificando factores de riesgo. Algunos de los chicos que han estado en una de las materias conmigo hemos discutido esto en clase. Para cada portafolio suele haber distintas formas o técnicas para poder, digamos, aprovechar al máximo lo que uno está haciendo. Pero bueno, digo, en definitiva, como comentario, es una carrera que les va a dar un montón de exposición al mercado de capitales. Van a poder trabajar, al que le guste, desde... Siempre traten de pensar, yo por lo menos siempre traté de ir mucho más allá de lo que mis posiciones me daban en términos de jerarquía o de jerarquía y funcionalidad, digamos. Trataba de empujar siempre al máximo, y eso me llegó durante distintas etapas de las compañías en las que estuve, que fueron propiedades de distintas compañías, desde grupos multinacionales hasta Pampa Energía, como dueño de Orígenes durante muchos años, la posibilidad de vivir otras cosas de finanzas corporativas en general, y vivir cosas que tienen que ver con inversiones en capital privado. O sea, todas esas cosas, realmente esos elementos del mercado de capitales, cuando uno tiene la visión de portafolio y uno tiene la visión de inversión, lucen como extremadamente atractivas, y a mí me fascinaban, digamos. Por eso es que también he estado en procesos de originación, he participado de un lado y del otro, porque como yo entendía muy bien el lado tomador, a veces del lado, digamos, del colocador no hay tanta claridad, y uno empieza a cubrir un nexo entre esas posiciones. Así que bueno, en definitiva, chicos, lo que, digamos, desde mi lado, yo tuve digamos, mi carrera, ahora estoy más abocado a cripto, estos últimos años, este último año y pico, con cosas de venture capital, y, digamos, y administración de algunos hedge fund también de cripto, porque me interesaba mucho conocer este asset class, digamos, para poder de vuelta incorporarlo dentro de mi menú, digamos, de alternativas para poder ofrecer a un inversor potencial. Yo creo que hay mucho espacio para crecer en eso, muchos errores que se cometieron, muchas cosas que se van a corregir, pero en definitiva yo creo que en los próximos 10 años va a haber un montón de componentes híbridos, sobre todo cuando de alguna manera los bancos centrales empiecen a mirar un poco con más cariño el mercado cripto. Les adelanto que todo lo que es finanzas descentralizadas, cuando exista la CBDC, puede tener un rol muy clave en portafolios, digamos, institucionales. ¿Okay? Así que, nada, en definitiva, de vuelta, me abro a preguntas. Lo último que no quería dejar de omitir es, ustedes cuando piensen en ser portfolio manager, piensen en gestionar lo que ustedes sepan que están vendiendo, y esto es coincidentemente 100% con lo que dijo Gustavo. Ustedes están vendiendo un proceso de inversión, están vendiendo una estrategia concreta, están vendiendo, y muchas veces el descubrir cómo ganar plata con un fondo es identificar ese proceso de inversión correcto, es esa idea, esa forma de pensar, que cuando uno la vuelca en un papel o la vuelca en un comité de inversiones, tiene que mostrar claridad para poder justificar la mayoría de los escenarios, si uno quiere, ¿ok? Así que con eso le paso la palabra a Juan Martín. Bueno, gracias, Lionel. Buenas tardes a todos. En mi caso, también soy licenciado en Economía de la Universidad de San Andrés. La verdad que estudié la carrera pensando en ser macroeconomista, sino ya sabiendo que me gustaba más el tema de finanzas o empresas. Mi primer trabajo fue, yo le voy a describir un poco mi proceso, yo lo dividiría como en 3 etapas. La primera más analítica, research,
la del medio más portfolio manager, y la última más como comercial o manager, ¿no? Entonces la primera en fondo de empecé trabajando en un fondo de private equity como analista, así que ahí aprendiendo a leer bien balances, a tratar de descubrir todo tipo de, no sé, de cosas en los balances, saber leerlos, evaluación, lo cual a mí yo siempre valoré, digamos, porque me dio una buena base. Después de ahí, y también tuve la suerte de que era un fondo chico, entonces uno trabajaba muy a la par, digamos, de los jefes, digamos, que manejaban el fondo, lo cual también te daba un montón de riqueza el estar al lado de gente con mucha experiencia, ¿no? Y después, a los 2 años, pasé a MetLife, la compañía de seguro de vida americana, pero a la oficina regional que estaba en ese momento basada en Buenos Aires, y lo que hacíamos era el research de todo de fixed income y de private equity en la región de Latinoamérica para la plata de Estados Unidos. O sea, cuando la compañía americana quería invertir acá, nosotros le hacíamos las recomendaciones de bonos y de private equity, pero no como si fuera una calificadora de riesgo, digamos, donde me gusta o no me gusta, sino haciendo lo que llama el relative value, ¿no? Digamos, decir, bueno, este bono tiene este riesgo y rinde tanto, y este otro tiene este, o sea, entrar en ese análisis y recomendación. Así que ahí también, esa etapa también fue de vuelta de solidificar este tema de analítico, de entender bien las distintas industrias, los distintos países. Así que, nada, una etapa interesante. Y después de ahí me fui a hacer un MBA a INSEAD, a Francia, y, y la verdad que mi idea era pasar más para el lado más de finanzas, pero de empresas. Sin embargo, terminé aceptando un trabajo en Santander, en España, que al final nunca fui, pues se enfermó una hija mía mientras estaba acá en Buenos Aires, y terminé volviendo a Met, pero esta vez como portfolio manager. MetLife había comprado el grupo Siembra, que tenía la FJP más grande acá en Argentina, y una compañía de seguros también muy grande. Y bueno, me querían como la persona de confianza de ellos, y pasaba más ahora a manejar un portafolio de la compañía de seguros argentina. Con lo cual, si bien, y justamente decisiones de crédito, iban más a esa oficina donde yo había trabajado antes, pero yo manejaba, digamos, en qué queríamos invertir, y lo que se llama, que en MetLife, una compañía de seguros, se fija mucho, depende de cuál es, el ALM, ¿no? El Asset and Liability Management. O sea, la plata que manejábamos estaba respaldando ciertos pasivos que había que entenderlos para diseñar la mejor política de inversión. O sea, si el pasivo es largo, uno invierte más largo, duration, bueno, seguramente cosas que habrán aprendido. Así que focalizado en eso, si bien en Argentina, el portafolio argentino, como decía Leonel, estaba muy supeditado a las regulaciones y los cambios que sucedían en el país, con lo cual uno hacía lo que podía, no se ponía muy sofisticado duration, porque la verdad que había varios otros problemas más importantes. Y la verdad que, bueno, fue una experiencia muy buena, que me tocó muy de joven, eran millones de dólares, y tenía, no sé, 29 años, y tenía que manejar eso, y con las regulaciones, digamos, me tocó, bueno, también, como dijo Lionel, no sé, teníamos 300 millones de dólares en la cartera, y de un día para el otro había que traer todo para acá, ¿no? Y en esos momentos, la verdad que quizás el valor que uno agregaba pasaba más por entender bien lo que decía la regulación y buscar la manera de beneficiarse o perjudicarse lo menos posible. Y eso, al fin y al cabo, era lo que quizás los accionistas valoraban más. No sé, por ejemplo, esos 300 millones estaba mal escrita la regulación, no reflejaban el espíritu de lo que querían, que era que se liquidaran los dólares acá en el Banco Central.
vendí afuera, compré bonos argentinos, los traje acá, los bajé a caja de valores, había cumplido con la norma y no había liquidado ni $1. Y me había ahorrado el 10% de brecha. Entonces, nada, ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que de ratos en ese laburo, digamos, se ponía de interesante cuando había un tema regulatorio. Después no era tan divertido porque faltaban distintos asset classes en Argentina y demás. Y pasé a la región, a estar encargado de los portfolios de toda la región, que los más grandes eran México y Chile. Y bueno, y ahí resultó divertido, porque cuando uno va de afuera, va con otra mentalidad y a como cuestionar el por qué se hace, ¿no? Porque se hace así de siempre, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, y tratar de agregar valor ahí también. Hay un tema que es importante para diferenciarlo después de otras cosas, de otro tipo de portfolios. En esta compañía americana que se manejaba con US GAAP, o sea, con la contabilidad americana, uno no estaba mirando el mark to market todo el tiempo, sino que uno miraba más el mediano y largo plazo. Los pasivos en general eran largos, entonces yo no es que no dormía porque caían los bonos, no, a la medida que no hubiera un default, yo la plata la iba a cobrar y mi pasivo me acompañaba y tampoco iban a venir los clientes a pedirme la plata de un día para el otro. Entonces, es un tipo de asset management distinto de lo que es, por ejemplo, un FJP, como decía Leonel, donde competían y todos los días se veía la rentabilidad, lo que es un fondo común de inversión de acá y demás, ¿no? Así que eso fue la parte, digamos, regional. Ahí yo también estaba encargado de Private Equity, entonces ahí era como fondo de fondos, digamos, yo relevaba todos los distintos fondos de la región, conocía el management, analizaba bien sus portafolios, cómo tomaban las decisiones, si los incentivos estaban alineados o no, y elegíamos en qué fondos poníamos plata. Y bueno, y después llegó, al igual que decía Gustavo antes, bueno, acá doy fe de lo que dijo Gustavo antes, yo en ese momento éramos, si se quiere, clientes de Deutsche Bank, así que Gustavo era de los economistas que por lo menos a mí me gustaba porque se la jugaba, ¿no? O sea, daba su view, pero después decía, bueno, recomiendo, pero ¿qué vos nos recomendás? Bueno, que no todos lo hacían. Y bueno, después me llega, de repente me ofrecen hacerme cargo del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Bueno, ahí conocí a María, que estaba trabajando en ANSES. Fue una decisión difícil, después de venir del sector privado, la discutí mucho en mi casa, y así que totalmente distinto, las presiones totalmente distintas, por primera vez y varias veces no dormí o dormí poco. Fondo enorme, era es el fondo más grande del país, y la verdad que es otro tipo de management, es como un Titanic que uno tiene que tratar de mover, digamos, dentro de la regulación y dentro de un mercado que le queda chico al fondo, y al mismo tiempo, nada, con la oposición de repente metiendo juicios penales por cualquier cosa, tratando de que uno se mueva menos todavía, digamos, ¿no? Así que fue toda una experiencia donde creo que ordenamos mucho las cosas, transparentamos un montón de cosas, desde el punto de vista de cuánto uno pudo invertir o no, la verdad que fue difícil, encima después comenzó, digamos, la necesidad mayor todavía de fondos de parte del gobierno, y también, bueno, empezó a deteriorarse todo el tema tipo de cambio, 2018 y demás, lo cual complicaba aún más el manejo, digamos, hacía que la presión también fuera mayor. Pero bueno, la verdad que desde el punto de vista para ustedes, digamos, era muy interesante porque el fondo es accionista de las principales compañías del país, cotizan, entonces, no sé, yo tenía que tomar las decisiones de lo que es todas las asambleas de accionistas, hablar con los directores, dar soporte, con lo cual estaba bastante metido en todo lo que es el corporate governance,
de esas las compañías. También tratamos nosotros de mejorar el corporate governance de CNB y demás, denunciando compañías que no estaban cumpliendo con eso. También tratando de profesionalizarse, si quiere, un poco el mercado. Y así que bueno, después de ese paso por la gestión pública, tuve un tiempito de independiente, estuve más haciendo M&A y también algo de private banking. Y actual, bueno, ya hace un tiempo estoy como CEO de Consultatio Financial Services, acá en la Argentina, que tiene básicamente tres negocios, que es la LIC, la sociedad de bolsa, la gestora de fondos y lo que sería banca privada offshore, ¿no? Entonces ahí esta vendría a ser un poco más la tercera etapa que describí antes, donde acá uno ya tiene que ser más comercial y salir a conseguir negocios, ya sea para la LIC o como para el fondo. Y desde el punto de vista de lo que les decía antes del mark to market, acá sí, en private banking uno tiene que ir y poner la cara a un cliente y decir, che, tu cartera este año se cayó 10%, y la persona, y saber explicárselo y demás, lo cual no sucedía en MetLife, que no había ni siquiera un dueño que uno pudiera identificar, y mucho menos ir a cuestionar eso, ¿no? Así que yo diría que más o menos eso es un pantallazo para no irnos de tiempo de mi camino. Buenísimo. Bueno, Juan Martín, si este año se cayó solo 10%, no está tan mal. Pero muchas gracias también, Lionel y Juan Martín, la verdad que súper interesante, además tan diversos. Por un lado, parece que hay infinidades de roles y de lugares en los que uno puede trabajar en asset management. Por otro lado, parece que es relativamente chico el mundo, porque bueno, ustedes tres se conocen y se cruzaron a lo largo de su recorrido. Pero no sé si, Julio, si te parece, si vos tenés alguna pregunta, quizás yo largo con la primera, mientras los alumnos van entrando en calor y pensando sus preguntas. Adelante. Sí, me parecía interesante quizá preguntarles, bueno, tanto a Gustavo y a Juan Martín, que tuvieron la posibilidad de trabajar en el sector público, cómo eso de alguna forma, si bien comentaron, digamos, cómo sumó al estrés de alguna manera, y bueno, es otra dimensión, cómo eso contribuyó de alguna forma al mediano plazo a desarrollar otras habilidades u otras visiones en el sector privado, ¿no? Cómo el paso por el sector público quizás cambió su perspectiva para lo que es el trabajo en el sector privado. Intento, pero no. ¿Quieres arrancar, Cani? La verdad es que, a ver, te voy a ser sincero, porque no quiero buscar una respuesta que no tengo. Creo que la experiencia del sector público te hace pensar mucho sobre la experiencia del sector público, sobre qué falta en el sector público, sobre cómo se hace diferente, cómo se hace bien, cómo se hace para evitar los obstáculos y la burocracia y las limitaciones y los juicios alocados por cualquier cosa que decidas. Es decir, es una experiencia tan llena de obstáculos que uno constantemente está pensando cómo evitarlos. Te deja poco para la experiencia del sector privado, porque el sector privado es todo lo contrario, al menos el que tiene esa experiencia, ¿no? En nuestro caso, que veníamos siempre del sector privado, te parece como que es una dimensión totalmente diferente, ¿no? No sé si me deja, particularmente, tal vez Juan Martín tiene otra respuesta, pero para mí, en el caso del Banco Central, donde tenés algunos interlocutores bastante específicos que conoces bastante bien, por ahí te deja algo en la interacción en el sector, te deja algo para pensar en el desarrollo futuro, pero principalmente es tratar de optimizar
lo que claramente no es óptimo en el hacer de política pública, ¿no? No sé, tal vez sea más rico la experiencia de Juan Martín. No, bueno, a mí desde el punto de vista, si querés, profesional, me dejó esto que mencionaba al final, de este tema de todo de compañías, digamos, de tener que todas estas decisiones de asamblea de accionistas, directores y todo, conocer más acerca de eso, que quizás había tenido cierto roce, pero no tanto, y eso me permitió aprender y conocer gente. Diría eso. Por otro lado, y quizás eso un poco un tinte un poco más negativo, cuando uno está ahí a veces te das cuenta también de la mezquindad, digamos, ¿no? De algunos de los privados que pretenden, o sea, no sé, te rescata un fondo y se enojan porque le rescatás, che, ya está todo, digamos, todo tiene su razón, digamos. Y después lo otro, quizás, y esto quizás es puntual del FGS, una sorpresa que yo me llevé es que me encontré con gente muy capaz, también otra que quizá no tanto, digamos, pero gente muy valiosa también, que incluso nos sorprendíamos y decíamos, che, mirá que afuera hay otro mundo y que puedes desarrollarte más y ganar más, y la verdad que un equipo de gente que venía muchas que eran ex FJP, ¿no? Todavía. Creo que eso fue una sorpresa. Y después, nada, desde un punto de vista más personal, si se quiere, este tema de la presión y saber manejarse políticamente y valorar más lo que uno tiene a pesar digamos, de las presiones o cosas que a uno lo pueden hacer sentir en algún momento distinto, más inseguro y demás, creo que también es algo que me llevo. Buenísimo, bueno, gracias. Está bueno saber que hay bastantes oportunidades, digamos, también en el sector público, que creo que es algo que a veces los alumnos no tienen en cuenta o en consideración. Julio, dale vos y si te parece ya abrimos las preguntas también a los alumnos y a los graduados. Anímense bueno, que es un panel de lujo, así que está bueno aprovechar sus experiencias. Excelente, María. A ver, la pregunta que tengo es, me gustaría entender cuál es el rol, a vuestro criterio, ¿no? ¿Cuál es el rol que juega la tecnología en el diseño de los portafolios de inversión actual? Quiero decir, ¿la tecnología desplaza al portfolio manager? ¿La tecnología complementa al portfolio manager? ¿Cómo conviven? ¿Si se invaden? ¿Si se superponen? ¿O si se complementan? Tecnología y aquel que se encarga de la gestión de un portafolio. Bueno, ahí doy el puntapié inicial, digamos, ¿no? Bueno, un poco por experiencia, yo fui una persona que siempre estuve vinculada a la tecnología, por lo tanto traté de empujar a los límites de lo que pude a lo largo, digamos, a ver, eso, lo que es importante, eso también yo lo menciono siempre, el mundo del portfolio management es un mundo bastante como receptivo de la tecnología, y es un lugar para experimentar mucho con muchas cosas de tecnología, mucho más tal vez que en otros ámbitos más tradicionales, digamos, ¿no? O sea, sacando la tecnología, sacando los ámbitos puros de fintech, llamémoslo. Pero, a ver, yo lo que trato de transmitir a lo largo, digamos, del track de materias que doy yo, y bueno, un poco los procesos de inversión más modernos que yo he implementado, hoy la realidad que también mucho depende del tipo de asset class, esto está claro otra vez, o sea, si yo voy a estar gestionando un fondo de Venture Capital y la tecnología te la debo, pero es para entender lo que está pasando adentro, sobre todo Venture Capital porque básicamente es mucho fintech, por eso menciono el ámbito tecnológico, pero ahí la expertise es completamente distinta, porque uno puede estar mucho más concentrado en investment banking o cuestiones de fusiones y adquisiciones técnicas, en donde no aporta demasiado al entendimiento del problema de inversión de un fondo de venture capital el uso de determinados aspectos tecnológicos. Sí, tal vez por ahí para análisis de mercado, algunas cosas, pero hasta ahí llegamos. Cuando uno va a mercados activos que tienen que ver con más transables o fondos que son más estándar, digamos, desde el punto de vista de lo que se invierte,
Y hoy es un mundo en donde el procesamiento de la información es clave. Si uno se pone a mirar, y esto también lo recalco siempre, uno mira los últimos 20 años y mira los grandes portfolio manager de hace 15, 20 años atrás, o los grandes tesis de inversión que recolectaban un montón de dinero, tenían que ver básicamente con equipos de inversión gigantes. ¿Pero por qué? Porque tenían la capacidad de procesar información esos equipos de inversión, teniendo gente en cada uno de los países, y eso era lo que vendían a los clientes. Pienso en los fondos de emerging market emblemáticos, digamos, digamos que ha habido, en donde la clave era, viajaba el portfolio manager por todas las partes del mundo y tenía equipo en todos lados, y esa persona con un equipo humano tenía una capacidad de procesar toda esa información que le da una ventaja competitiva astronómica respecto a otro que solamente miraba un poco de televisión o lo que sea que haya de internet. Hoy todas esas barreras se fueron achicando y yo creo que la tecnología ahí tiene un rol. Hoy uno habla de equipos de hedge fund chicos, de 2, 3 fund managers, manejando fondos de global macro, de miles de millones de dólares, en donde digamos, son fondos donde la información lo es todo, de alguna manera, ¿no? Digamos, más allá de capacidad. Entonces, ahí la tecnología yo creo que juega un rol clave. Sí hay herramientas, asistencias, cada vez uno descansa más en determinados mecanismos de arbitraje o de determinados mecanismos específicos que uno va diseñando y va acomodando como parte de su nuevo proceso de inversión, en donde utiliza recursos tradicionales y recursos cuantitativos de carácter tecnológico. O sea, mi respuesta en general es, no lo reemplaza, yo creo que de ninguna manera, lo que sí los potencia enormemente la gestión y da leverage operativo. O sea, hoy un equipo de 3, 4 personas puede manejar 10 veces más activos de lo que se podía manejar antes, y eso te redunda, digamos, por supuesto, digamos, en proyectos exitosos y muchas veces hasta en capacidad de gestión más estandarizada. O sea, uno puede, con la tecnología puede sistematizar más partes del proceso de inversión que típicamente antes tenían mucho error humano. De vuelta, los procesos de inversión contemplan condimentos de carácter humano, pero hay muchas partes que son bien automatizadas, y a veces, la verdad, tener gente trabajando en planillas y cosas era algo que generaba errores, digamos, ¿no? Y todo eso se fue reemplazando. Por otro lado, está también la cuestión de robo-advisory, pero de vuelta, yo lo veo como tecnologías emergentes, complementarias, que buscan roles, en donde si yo les digo en criollo a todos los que estamos en esta reunión, y los robo-advisors son expertos, o sea, son 4 o 5 portfolio managers senior que dicen, para este grupo de individuos corresponde este tipo de inversiones, y hacen robots o hacen sistemas que más o menos combinen los activos de tal forma que le den, pero ya la decisión esa de valor agregado la tomó un equipo de personas arriba, digamos, no es algo totalmente autónomo y totalmente decoupled. O sea, lo veo más como herramienta de vuelta. Mi visión es un poco esa, y esa es la que yo trato de transmitir a lo largo de las materias que tenemos en la maestría, que van un poco de eso, van desde modelos más estándares a modelos más modernos de aprendizaje con inteligencia artificial y machine learning. Es un poco mi visión. Yo creo que de todo lo que es revolución en information technology, obviamente potencia muchísimo el análisis. Creo que el que perjudica es al elemento de trading de la inversión, porque sin duda achica oportunidades de arbitraje. Y eso, a ver, podés preguntarle a cualquier trader de mesa grande que hoy sufre la innovación, porque hoy sufre lo fino que opera el mercado y sufre la robotización de los cierres de oportunidades en el mercado. Ahora, desde el punto de vista del análisis, es obviamente un gran plus que creo que potencia muchísimo la capacidad del portfolio manager, ¿no? Después tenés otro elemento adicional que es el de la innovación financiera, donde no necesariamente es bueno o malo dependiendo de cuál sea el ámbito de esa nueva innovación. Un ejemplo reciente es cripto. Hasta qué punto eso está favoreciendo o no a ciertas estrategias, a cierta conducta, a desvíos de lo que sucede en mercados tradicionales. Es decir, creo que es temprano para decirlo.
pero yo haría esas tres distinciones sobre el proceso tecnológico y la inversión. Bueno, nada, la verdad que coincido con los dos. Agregaría, lo único que tengo para agregar, y yendo un poco al ejemplo que había puesto antes, la máquina explicándole que perdió 10% de este hombre de banca privada, se necesita también el advisor que haga un poco de psicólogo y Tal la cual. máquina no se lo va a dar, digamos. Tal cual. A ver, María, yo me animo. Yo tengo otra pregunta anotada. Si hay alguna pregunta del público, ahí la tengo a Erika. Erika es una graduada nuestra. ¿Cómo andas, Erika? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo a me traes? todos. Adelante, ¿Cómo Erika. Dale con están? Bien, bien. ¿Me Lindo escuchan verte. bien? Gracias, igualmente. Adelante. Había Eh, gente del otro lado, no Sí, solo claro que nombres. Había sí. Claro gente. que sí. Claro que sí. Me pongo la cámara para que me vean, no las arrugas. Pero sí, los conozco un poco a todos los que expusieron, así que encantada de compartir este ratito con ustedes. Últimamente estuve muy vinculada al tema ESG o ASG, todo lo que tenga que ver con sustentabilidad, bonos verdes, sociales y demás. Y quería consultarles ustedes cómo ven este ámbito. Quizás en un momento hablaron de distintos tipos de activos, y creo que esto es algo que se vino desarrollando con bastante más empuje el último tiempo, en Argentina, sobre todo en South Latam o Latinoamérica, que es lo que estuve cubriendo últimamente. Pero ustedes cómo lo ven, digamos, ¿lo ven que es un producto que vino para quedarse, va a haber fondos dedicados, lo he visto en otros países, o quizás ahora el anti-ESG, que también lo he escuchado bastante, hará que esto sea una moda y que pase? Un poco esa es la consulta. A ver, si quieren, a ver, yo por lo menos dentro de lo que son clientes de banca privada o clientes institucionales argentinos y demás, en general no veo un interés, si se quieren invertir en fondos, digamos, exclusivos de eso. Obviamente que compañías que tienen accionistas europeos y demás que están acá, nada, dictados por sus casas matrices, invierten más en eso. En general, los fondos que yo he visto, por lo menos internacionales, hubo un poquito de esa moda y también un poco más de cuestionamientos acerca de cómo se medía el impacto o qué tan sustentables eran las compañías, atacando un poco eso. Creo que hizo también que ese interés desapareciera un poco, o incluso también están los que creen que pareciera como que lo van a hacer gratis, digamos, porque defiendan el medio ambiente, que no necesariamente es así. Pero creo que claramente hubo un momento, una burbuja, y que creo que está más bajada a la realidad ahora y es un poco más selectivo que lo que era antes. Si querés, yo te intento responder desde una mezcla de macro e inversión, porque me da la impresión de que desde el punto de vista de inversión es un poco lo que decía Juan Martín, en particular acá, donde estamos tan lejos de todos que esto es como una especie de lujo, de privilegios excepcionales. Pero a mí me da la impresión de que el mundo va a tener que resolver de alguna manera el tema sustentabilidad, y todavía no lo tiene muy resuelto, y eso le da una esperanza grande a las finanzas, porque la forma más lógica de resolverlo es a través de impuestos y subsidios. Los impuestos, que parecieran ser lo más fácil de implementar, son los más difíciles de finalmente decidir, por una cuestión inflacionaria, por una cuestión de distorsión, o de distorsión sobre la realidad que puede generar una transición complicada. Ahí es donde me da la impresión de que las finanzas son una forma suave de subsidio, que finalmente pueden utilizarse para promocionar actividades que de otra manera no logran tener atractivo, ¿entendés? Entonces, eso sí me parece, no sé, tal vez es una ilusión lo mío, pero me da la sensación de que por ese lado le veo una salida a al gran dilema de cómo lograr una sustentabilidad mayor en nuestro ecosistema. Tal vez faltan años, pero
vos ves que hay mucha voluntad, pero hay muy poco avance, ¿no? Es como se obliga, hay mucha reacción regulatoria, pero no hay un mecanismo de precios que discipline a la demanda. Entonces estamos en un mundo, parece, casi inconsistente. Y eso creo que muestra la necesidad y al mismo tiempo la complejidad. En esa complejidad es donde veo un rol para las finanzas. Sí, yo la verdad que ahí coincido con Gustavo. Yo lo viví un poco de hace 4 o 5 años atrás, lo viví de primera mano, cuando empezaba a regularse en Europa, tema de ESG. Los asset managers globales empezaron todos a mirar el tema ESG. Y yo me acuerdo que en ese momento fue, y esto aprovechamos que de vuelta no somos tantos, y es interesante mencionarlo, fue bastante reactiva la comunidad financiera, sobre todo porque no estaba claro el link entre rentabilidad financiera y el problema, digamos, de las primas de retorno que pueda llegar a proveer cualquier tipo de variante de ESG. Y además la forma de analizarlo es muy complejo, o sea, yo he visto casi como que hay que rehacer los modelos de análisis de equity, porque cada industria tiene su propio factor de ESG con distintas ponderaciones y distintos nichos, y la verdad que a veces también hasta uno percibía como que eran medio subterfugios para inventar que era ESG a lo que no era ESG. Entonces creo que es todo este proceso de evolución, que de alguna manera también con el tema cripto vuelve esta idea de son cosas emergentes que las versiones iniciales probablemente no sean las versiones interesantes o candidatas a permanecer en el tiempo, pero definitivamente algo de esto se debería integrar. Lo que también coincido con Gustavo que no termino de entender muy bien es, aún por ejemplo, un mercado de bonos de carbono, etcétera. La realidad es que a veces parece como medio transferir de un lado a otro esos problemas y no realmente tratar de minimizarlo, reducirlo en su totalidad. Porque es como que un continente le puede pasar contaminación a otro técnicamente, y de hecho hay una visión bastante negativa en eso. Entonces, digo, hay mucho desafío. En Argentina, por lo menos, digamos, no sé, hace una hora estaba reunido con una compañía, digamos, que le estoy asesorando, y estábamos discutiendo, y el problema es otro, digamos, ¿no? Pero parece que los problemas son otros, no van por ese lado. Pero lo que sí creo que uno ve que a veces hay diversos value drivers que la verdad se llevan muy bien de la mano de altos scores de ESG. O sea que algo hay, la cuestión va a ser otra vez ver cómo evoluciona en el tiempo. Es muy temprano, digamos, de entender. Muchas gracias a todos por la respuesta. Un placer. ¿Te parece, Patricio. María? Sí. Exactamente, y le iba a dar la palabra a Pato Brental. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi consulta va por el lado que, por lo menos mi percepción es que para entrar en este mundo hay que arrancar en un banco, en un pension fund o tal vez en una compañía de seguros. Y quería consultarle por su experiencia si alguien se quiere animar a armar su propio fondo, arrancar con su fondo, de forma independiente o no tener que depender de un institucional. ¿Cuál sería el primer paso o cómo sería esa experiencia o ese camino para arrancar? ¿Vos decís como primera experiencia arrancar ya manejando un fondo? Tratar de... No, con experiencia en el manejo de un fondo, pero digo, ya no tener que depender de alguien, sino tener que arrancar de forma independiente o querer armar su propio fondo. ¿Cuál sería el primer paso que harían ustedes o que recomendarían para hacer? ¿No tenés amigos que necesitan que le manejes la plata? Esa es la Sí, mejor manera. el tema institucional es muy complejo porque realmente requiere mucho tiempo, requiere mucho de apoyo legal, requiere de apoyo económico.
Y en el fondo es necesario porque es la única manera, de alguna manera, de mostrarte auditable, de mostrarte transparente. Y eso sí tiene un costo. Yo creo que lo más, al menos en mi experiencia, lo más fácil es siempre conseguir a alguien que tenga la institucionalidad y le falte la cabeza para administrar. Y que esté dispuesto a compartir un poco lo que surja de esa sociedad, ¿no? Pero, a ver, con tiempo, dedicación y recursos se puede hacer, obviamente, pero es una carrera llena de obstáculos. Y yo agregaría también, si no sé si estás trabajando en un lugar y después te querés abrir solo, obviamente cierto track record que tengas vos o que puedas mostrar de tu fondo que vos manejaste es importante a la hora de poder levantar plata. Después, a ver, yo no fui tan riguroso en la respuesta inicial, producto de que tampoco pensé que, no tenía asumido que vos querías armar un fondo como un vehículo legal, digamos, ¿no es cierto? Que esté regulado por la CNB o sea un limited partnership afuera en formato de hedge fund, digamos. Ahí es donde vamos a lo de Gustavo. Difícil por ese lado. Ahora, lo que sí digo, y esto es, hay muchas herramientas hoy tecnológicas que te permiten a vos vender servicios de asset management sin tener que constituir un fondo. Digo, hay páginas en donde vos publicás una estrategia de trading tuya y si la gente te hace follow, vas a cobrar un fee por esa estrategia, sin necesariamente vos manejar los activos que tiene abajo la persona. O sea, hay numerosas herramientas que te dan todo lo que... Hay varias herramientas del mundo del punto de vista de las finanzas descentralizadas que apuntan a justo el problema que estás planteando vos, que es, yo no quiero tener una institución atrás, ¿cómo hago para mostrar mis ideas y hacer que se sume gente a mis ideas? Es algo como mucho más puro, si se quiere. Que el fondo es una estructura, que puede ser un vehículo CNB, puede ser un vehículo de vuelta offshore, puede ser un vehículo SICAV, pero ahí tenés que tener una organización atrás, sujeta regulatoria o no, pero de alguna manera tenés que constituir empresas. Si ese es el camino, es un poco más difícil, como dice Gustavo, deberías buscarte algún brazo legal fuerte y alguien que te recomiende eso, porque hacer fundraising después desde un vehículo formal también tiene sus cuestiones impositivas, tenés que entender eso para asesorar a la persona que va a invertir en tu fondo. Pero otra vez, si vamos al sentido más puro del portfolio manager, de vender un servicio de asset management, explorá un poco en internet porque hay muchas alternativas que te permiten vender eso sin necesariamente constituir un fondo como tal, digamos, ¿no? Sí, tal vez cerrando, si querés, es todo un tema reputacional. Entonces, si vos querés escalar un negocio como ese, es lo que a mí me hizo pensar que tenías que ganar en institucionalidad. Si no lo querés escalar, obviamente hay un montón de mecanismos. Hoy tenés acceso a cualquiera de estos brokers internacionales que te permiten manejar cuentas, subcuentas por un costo bajísimo. Pero ahí es donde está el bridge de reputacional, que es el que cada uno conoce más, ¿no? Alguien con un reconocimiento mayor tal vez puede hoy lanzarse por sí solo a hacer, sin institucionalidad, a utilizar la tecnología actual para hacerlo. Pero si tenés que empezar desde el vamos, va a ser bastante más difícil, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y la importancia del track record, ¿no? También, de ir generando. Pero bueno, si les parece, le paso la palabra a Juan, perdón. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Primero que nada, Hola, Juan. muchas gracias por organizar todo este evento. Tengo dos preguntas, una un poco más específica y la otra rápida, un poco más general. La primera es con el auge tal vez de nuevas tecnologías que discutíamos un ratito recién con lo que era ESG, tal vez más por el lado de cripto, porque es una asset class en el que estoy yo un poco más metido. ¿Cómo haces para convencer a un cliente, si vos tenés un fondo de inversión, de que los rendimientos que vos proyectás son reales y no son ficticios, como bueno, todo lo que vimos durante todo el año pasado, que era una casa de naipes que se cayó todo, y lo que verdaderamente se puede distinguir como rendimientos reales dentro de un
de una clase de activos que al menos a mí me interesa. Y la segunda, que tal vez es un poco más general, es para todo lo que es asset management, si recomiendan o no seguir el programa CFA. Paréntesis, estoy anotado para rendir el primer examen y quería saber si tomé una buena decisión o no. Bueno, arranco ahí, después le dejo la palabra a los chicos. Por el CFA sí, esa es fácil, no es muy difícil. Te va a dar, mirá que el máster igual de la DITERA no es el mismo máster que hice yo en el 2004, así que abarcó muchísimo el CFA, creció muchísimo, perdón, el máster creció muchísimo y tomó muchos temas, pero el CFA, hacelo, digamos, me parece que tiene un foco progresivo orientado al portfolio management casualmente, en donde el nivel 3 es todo básicamente pensado en decisiones de recomendación de inversión. Así que, digamos, me parece que ahí no hay mucho que discutir. Con respecto a cripto, digamos, el consejo que yo doy ahí es, digamos, no quiero usar la palabra security porque está prohibida en el mundo cripto, ¿no? Pero fíjate los claims que hay para cada una de las cosas que vos inviertas. El derecho que vos tenés sobre lo que estás haciendo. Son derechos distintos, ¿no? Son derechos digitales, son derechos sobre mecanismos de income que no son estándares para el mundo tradicional, pero mira eso, concéntrate en ese, en qué claim tenés sobre lo que estás comprando. Y en Claro. función a eso, yo creo que incluso te diría que algún tipo de evaluación razonable por fundamentals es posible, pero fíjate bien los claims. Y vas a encontrar, cuando me fijo digo, esto es back to fundamental, significa basate en un modelo de cash flow, ¿ok? Si tenés en ese token que representa la propiedad de algo, algún tipo de ingreso que es asimilable a un dividendo, es muy parecido a un free cash flow. Y si te mirás los problemas que hubo recientemente, todos los problemas tenían que ver con cosas que no tenían claro esos modelos, digamos. De vuelta. Después podemos meternos en detalle, si querés, me escribís, si lo vemos, pero no, digamos, son dos caras de la misma moneda. Lo que pasa es que cuesta entenderla ahora, pero son dos caras de la misma moneda. Digamos. Claro, no. Tal vez la pregunta más va por el lado de cómo yo convenzo a mi cliente de que dar liquidez en AVE, GMX o alguno de esos protocolos que tienen rendimientos que son tasas reales es de verdad y no es algo que es mentira como todo lo que se quebró el año pasado, digamos, o durante las últimas 3 Bueno, semanas. qué es real y qué es mentira es difícil. Qué es real y qué es mentira es muy difícil. De vuelta, primero te invito a entender un modelo tradicional de un exchange, por ejemplo, y si vos le podés explicar a un inversor cómo ganar plata teniendo acciones del NICE o cómo ganar plata teniendo acciones del BIMA, primero haces ejercicio y después trata de extrapolarlo al otro y trata de analizar qué es lo que está de los dos lados y qué es lo que está pasando ahí. Digamos, trata de, primero, digamos, y esto quiero cerrar ya, trata de sentirte cómodo explicando las cosas genuinas, y si vos ya tenés los skills y la capacidad porque hiciste este máster, por lo que sea, de entender eso, recién ahí, volcate, no vayas por el lado de tratar de explicar cripto sin tener la capacidad de explicar lo otro, porque la persona te va a decir, che, y esto otro, y no se lo vas a poder responder, ¿se entiende? Y no hay nada peor que no poder mostrar de los dos lados de la moneda cómo funciona, porque el otro lado te faltó entenderlo. Entonces, creo que ahí es un poco educación financiera y trabajo, pero es una misión totalmente personal. Esto es difícil, entiendo tu problema es difícil, pero bueno, trata de mostrárselo con analogías, trata de mostrárselo. Si las encontrás y si las analogías son correctas, vas a encontrar valor en el activo digital. Si no, bueno, revisemos, digamos, ¿no? O sea, review. Y yo te diría como un observador más externo de la cripto, porque creo que hay tantos otros que llegué tarde a la cripto, pero creo que la clave ahí es un poco lo que dice Leonel, es tratar de usar un análisis tradicional para demostrar que la cripto tiene valor. Es un desafío, pero si vos encontrás esa forma de generar valor, cualquiera sea la métrica, cualquiera sea la visión, pero que sea una construcción consistente, creo que le vas a ofrecer un plus enorme al tipo que duda sobre esta nueva forma de inversión, ¿no? Con respecto a la educación, la verdad,
como empleador te digo que si tenés CFE, anota y vale. Claramente no estoy tomando una decisión de costo-oportunidad. Me parece que la educación de la maestría, hoy las maestrías que están dando vuelta en la Argentina son excelentes, particularmente la de finanzas, y creo que no son sustitutos como elemento de formación, con lo que te diría, ambas formaciones son las que valen, ¿no? Pero todo suma. ¿Les parece, Lucas? Te damos la palabra para una pregunta cortita. No sé si Juan Martín vos querías sumar algo antes. No, me parece que Sí. ya lo que dijeron los chicos estamos. Genial, buenísimo. Para no robarles tanto el tiempo a los expositores y bueno, y también un poco agradecer a todos los que se sumaron, pasamos con la pregunta de Lucas y después ya le damos el cierre al evento. Dale, la hago cortita, si no les robo más tiempo. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo. La pregunta iba más del lado de equity, teniendo en cuenta el poco valor que han aportado últimamente los forecasts macro y en general el poco alfa que han generado los fondos macro, los global macro que ha hablado Lionel hace un rato, que dentro de los inputs que usan a la hora de modelar o de evaluar o de ver qué agregados hacen en sus portfolios, ¿qué rol o qué ponderación le dan a lo macro, a los pronósticos macro? Teniendo en cuenta lo poco consistente que han sido los últimos 10, 20 años, 30 años. Si querés yo te lo digo desde el punto de vista de un macro analyst y no de un equity analyst, que obviamente tiende a mirar el equity por necesidad, porque es un activo más, porque a veces es más eficiente como instrumento, porque tenés índices que te evitan el drag into the detail, ¿no? A mí me da la impresión de que la forma en que yo la juego es puramente macro. Y yo voy a disentir con tu observación. Yo creo que la macro explica gran parte de lo que vimos en los últimos años. Si vos mirás lo que ha pasado con la bolsa americana en los últimos 2 años o 3 años, es todo un call de tasa de interés. No, y la pregunta, ¿no? La pregunta perdón, es... Sí, sí. Te digo nada más que yo eso no me refería en ese sentido. Yo obviamente reconozco que lo macro es lo que va moviendo el agujero, el amperímetro. Yo lo que me refiero es el poco valor que han agregado la gente que basa justamente sus análisis o sus adiciones a los portfolios en lo macro, ¿se entiende? O sea, el tipo que dice, bueno, a ver, voy a ver qué equity agrego o qué cambio en el portfolio basado en un pronóstico macro. A nivel generación de alfa, los fondos de Global Macro han generado muy poco alfa. Entonces, sí, obvio, entiendo la influencia de lo macro, es lógico, concuerdo plenamente con vos. Yo me refiero al hecho de que ha sido tan difícil justamente usar la macro para tomar decisiones, o pronosticar macro para tomar decisiones, que digo, ¿qué tanto input uno le debería dar a eso, ¿no? Más que las evaluaciones y algo más intrínseco de las propias empresas, ¿no? Eso voy. A ver, para mí es fundamental. Creo que si hay algo que explica eso es una mal visión macro o un error de visión macro, pero no necesariamente la interacción macro-equity. Esa es un poco mi respuesta. Yo te diría, si hay algo que demostraron los últimos 4 años, es que hay muy poco de adicional que te va a brindar el specific equity story. Esto ha sido, entonces por eso me parece fundamental. Obviamente que después, pero ¿por qué? Porque tuvimos swings de todos los macro drivers muy significativos. Cuando volvamos a una nueva normal, ahí empezás a darle valor nuevamente a la historia corporativa, pero hasta entonces me parece que la clave es, y el error difícil de explicar, yo no te digo que he mirado en detalle lo que han sido el comportamiento de fondos específicos, pero mi experiencia me hace pensar de que el error fue la mala interpretación de la macro, aplicada a la historia de las compañías, pero fue tan cambiante esa macro que si no tenías bien esa historia, realmente no te servía de mucho
el conocer demasiado la idiosincrasia corporativa. A ver, yo coincido con que la macro es muy importante, es clave, lo cual no quiere decir que con un buen análisis bottom-up, digamos, no encuentres ganadores en ese contexto, digamos, ¿no? Y obviamente que si sabes hacer bien ese laburo, podés encontrarlos, especialmente en lugares, no sé, en Latinoamérica, no sé si vos tenías un view no tan positivo de Brasil de la macro, sin embargo hay ganadores y hay perdedores, y saber jugar eso es importante, ¿no? Pero la macro es lo que te da la base para mí. Buenísimo. Bueno, Julio, no sé, ¿querés hacer el cierre vos por este panel de lujo? La verdad es que nos quedaríamos toda la tarde, pero no queremos robarles más tiempo. Julio, Bueno. te dejo el cierre a vos. Gracias María. Bueno, estoy profundamente agradecido en nombre de la Universidad ITEL, en nombre de quienes nos acompañaron en esta charla que fue riquísima. Quiero agradecer la presencia de Gustavo, la presencia de Juan Martín y la de Lío, la generosidad con la que se brindaron. La verdad, podríamos quedarnos un rato largo charlando sobre Asset Management. Fue muy lindo tenerlos. Nuevamente, gracias. Los comprometemos para repetir en un futuro este evento, y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo que nos dio una mano junto a María y a mí para organizar este evento, y a la audiencia que nos acompañó hasta el último minuto. Así que muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto, nuevamente. Chao, gracias a todos. Chao, Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Muchas gracias.